Hola amigos de Rescoldo, en este primer capítulo voy a hablaros un poquito de las primeras presencias humanas que existieron por nuestro entorno. En el actual territorio de Extremadura está constatada desde el Paleolítico inferior. Si bien en los últimos años se ha dado un importante paso cualitativo en el conocimiento de esta época, es la época de la piedra tallada. Comenzó hace 2,85 millones de años atrás y culminó hace tan solo 10.000 años. Como pueden ver, estoy en medio de un camino, muy cerquita del pueblo, en el lugar conocido como Balancho, que su nombre viene del portugués Valles Anchos. Paseo por aquí con frecuencia y un día, en el suelo, vi algo que me llamó ligeramente la atención. Una piedra, pero una piedra distinta a las demás. Comencé a observarla y en ese mismo instante supe que la piedra quería decirme algo. Yo no soy una piedra como las demás. He sido retocada y convertida en un útil por las manos de un hombre. La talla de las piedras, mediante el uso de percutores de piedra hueso, pasa por una serie de etapas técnicas bien tipificadas. ¿Y quién mejor para explicarlo que un gran apasionado y entendido de esta clase de piedra, como es mi amigo Juan Carlos? Vamos a verle. Hombre, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas. Javi, ¿qué tal? Aquí estamos echando un vistacillo a esta herramienta, a ver si hacemos por aquí algún cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la cosa? Bueno, muy bien. Mira, me he encontrado esta piedra en el campo y quería que la examinaras un poquito. ¿No? Qué curiosa. Mira, hombre, pues déjamela por aquí ya cuando tenga tiempo. Le echo un vistacillo más despacio, ¿vale? Vale, muy bien. Pues ahora, venga, aquí la ponemos y ya cuando tenga yo tiempo la miro más despacito. Vale. Ok. Venga. Juan Carlos, ¿qué tipo de piezas tienes aquí para explicarnos? Bueno, Javi, pues estos son herramientas líticas del Paleolítico inferior, ¿vale? Digamos que el Paleolítico inferior es la etapa más antigua, o el Paleolítico es la etapa más antigua de la prehistoria, y esto, dentro del Paleolítico, es lo más antiguo que hay, o de lo más antiguo que hay. Esto que tengo ahora mismo en la mano sería un hendidor, ¿vale? Un hendidor de cuarcita, es una pieza que tallaban el Homo heidelbergensis,
y la hacían, principalmente lo utilizaban como hacha, una pieza muy pesada, muy tosca, y hacían un tipo de trabajo bastante poco especializado. Luego tenemos aquí lo que sería un pico triédrico, ¿vale? Un pico triédrico sería más o menos de la misma época y sería, digamos, también una herramienta bastante tosca y pesada, y la utilizarían, pues, como su nombre indica, pues como pico, para, digamos, para romper huesos, para ese tipo de historias, ¿vale? Son piezas que utilizaban, pues, para despiezar animales, para todo lo que necesitaban. Sí, sí, sí. Y luego tenemos aquí una pieza, un pequeño bifaz, que es la pieza, digamos, la pieza más conocida del Paleolítico inferior. Es una pieza que hay quien llama la navaja suiza del Paleolítico, la utilizaban prácticamente para casi todo, ¿vale? Lo mismo utilizaban el pico para perforar, que la utilizaban para cortar, que la utilizaban para escarbar, para sacar raíces, para todo ese tipo de cosas. Más o menos es lo que las piezas que tengo aquí ahora mismo, pues lo que te puedo decir, ¿vale? Sí, sí. ¿Y de qué material están hechas? Están hechas de cuarcita. Por aquí, por la zona nuestra, la cuarcita es una piedra que es un tipo de piedra que abunda mucho, cosa que en el siles, por el contrario, pues es muy difícil de ver. Si te vas por la zona por zonas como Madrid o por ahí, hay muchos siles, son zonas donde este tipo de piezas se las encuentras en siles, pero por aquí el siles prácticamente es inexistente. Entonces, por aquí se utilizaba la cuarcita, que es una piedra que encontraban en los ríos y en las riberas, y es una piedra muy dura que les servía perfectamente para lo que ellos necesitaban, para hacer este tipo de herramientas. Muy bien, interesante. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Qué edad puede tener estas piedras? Pues estamos hablando aproximadamente que el Paleolítico inferior empezó en la península y en Europa hace alrededor de 1,5 millones de años, pongamos, hasta alrededor de 250.000 años, que ya empezaría el Paleolítico medio. Más o menos una cronología, si según te informas en unos sitios te da un poquito arriba, un poquito abajo, no es una medición exacta, pero más o menos por ahí anda la cosa. Muy bien. Dejamos atrás el Paleolítico inferior y ahora nos vamos al Paleolítico medio. ¿Qué nos puedes decir sobre el Paleolítico medio? Bueno, pues el Paleolítico medio comienza cuando termina el Paleolítico inferior. Digamos que estamos hablando de aproximadamente hace unos 250.000 años y dura hasta que comienza el Paleolítico superior hace unos 35 o 40.000 años. En el Paleolítico medio las herramientas líticas ya se especializaron bastante más. Ya para economizar la materia prima digamos que cogían un núcleo y de él extraían lascas mediante golpeo. Esto sería un núcleo y esto sería un percutor que utilizarían como martillo. Preparaban una zona aquí por la parte superior de la pieza y una vez que la tenían aquí trabajada le daban un golpe fuerte y extraían una lasca que luego mediante retoque pues conseguían hacer diferentes tipos de herramientas que eran las que ellos utilizaban. La herramienta se diversificó mucho y se especializó mucho más, y con ello hacían raederas que utilizaban para cortar y para raer pieles, hacían perforadores, hacían buriles, hacían muescas, hacían una serie de herramientas que eran las que ellas utilizaban para su vida diaria. Luego la utilizaban pues para trabajar otro tipo de materiales como la madera, como el hueso y como otro tipo de historia. Muy diferentes tipos de piedras en este periodo. ¿Cómo se denominan? ¿Tienen algún nombre en concreto? Pues sí, mira, tenemos aquí algunas y vamos, y en principio no están tampoco todas, pero vamos, hay piezas bastante comunes en el Paleolítico medio, como por ejemplo esta. Esto sería una punta musteriense, que la utilizarían en principio como punta de lanza o como otro tipo de herramienta. Digamos que aquí le daban un golpe, que esto sería el talón, la sacaban del núcleo, daban un golpe así, sacaban esta pieza, luego la retocaban, le hacían un pico, esta estaría un poquito desgastada por el paso de los miles de años, hacían un pico y con esto hacían una punta de lanza. Luego, por ejemplo, esto sería una radera. Esto sería una radera, esto lo utilizarían para trabajar las pieles, para despiezar carne, como cuchillo, como raspador para quitar el pelo de las pieles o para curtirla y para otro tipo de funciones. Y luego esto que tenemos aquí sería un perforador sobre lasca, que lo utilizarían pues para lo mismo, para hacer agujeros en hueso, con este pico que vemos aquí. Trabajarían hueso, trabajarían madera, para hacer agujeros en pieles, para ese tipo de historias. Y hay pues multitud de útiles distintos en el Paleolítico medio. Ya como te dije antes, las herramientas estaban muy especializadas y había mucho tipo de herramientas distintas.
Al contrario que en el Paleolítico inferior, que eran 3 o 4 cositas muy básicas y lo utilizaban para todo, aquí estaba todo ya mucho más especializado. Muy bien. Queda la última etapa del Paleolítico, ¿no, Juan Carlos? Efectivamente, estaríamos hablando ya del Paleolítico superior. El Paleolítico superior, que comienza hace aproximadamente 35 o 40.000 años, hasta que comenzaría el periodo neolítico, que estaríamos hablando de unos 10 o 12.000 años. En el Paleolítico superior, las herramientas aún se especializan más y se hacen más pequeñas y más refinadas que en el Paleolítico medio. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de un cuchillo, una pieza muy elaborada. Estaríamos hablando de perforadores con el pico muy alargado y muy fino para perforar pieles y para perforar hueso y para otro tipo de historia. Estaríamos hablando de buriles para hacer incisiones en hueso y en madera, para hacer adornos, para hacer arpones, para otro tipo de utilidades. Y estaríamos hablando de raederas muy finas y muy retocadas. Aproximadamente es lo que tenemos aquí. Vale, muy bien. Muchas gracias por tu información, ha sido un placer escucharte. Pues nada, pues me alegro de haberte servido de ayuda y no dudes cada vez que necesites algo contar con mi apoyo. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Recalcar que estamos en el Museo de Historia y Cultura de la localidad de San Vicente de Alcántara. Tenéis las puertas abiertas a los visitantes que venís de fuera, visitarlo, que merece la pena. Bueno, amigos de Rescoldo, os invito a que os suscribáis al canal de YouTube Rescoldo San Vicente de Alcántara. Ha sido un placer una vez más y nos vemos hasta el próximo capítulo. No antes sin decir que el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens practicaban el nomadismo. Eran nómadas, cazadores y recolectores. Se buscaban la vida subsistiendo día a día. No tenían hábitats estables. Sus hábitats eran los abrigos y las cuevas.